Fritanga Patricia, un bocadito de Nicaragua en tu paladar. Ven y disfruta de la tradicional fritanga, de las deliciosas sopas, del quesillo, el bao y del chancho con yuca. También te ofrecemos el tradicional cacao, el piste y la chicha, entre otras delicias. Fritanga Patricia, un rinconcito de Nicaragua en Costa Rica. Vamos al punto con Enrique Sáenz. Análisis a profundidad, con propuestas de solución. Política, economía, temas sociales y culturales. Todos los lunes, 8 de la noche por Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Vamos al punto con Enrique Sáenz. Los nicaragüenses usamos y repetimos la frase de que el futuro está en la juventud, y es cierto. De lo que no nos ocupamos, y por supuesto tampoco nos preocupamos, es qué es lo que está pasando con nuestra niñez, con nuestra adolescencia y con nuestros jóvenes. ¿Qué está haciendo Ortega día a día en cada escuela a lo largo y ancho del territorio nacional con la educación? Es un tema del que debemos preocuparnos y ocuparnos, porque es tan aguda la crisis que vivimos que normalmente solo nos enfocamos en los problemas del momento, pero hay temas estratégicos que también debemos atender, y uno de esos temas estratégicos es el lavado de cerebro implacable al que está sometida nuestra niñez, nuestra juventud y nuestros adolescentes. En nuestro programa de hoy vamos a enfocarnos en este tema, el lavado de cerebro que el orteguismo desarrolla en las escuelas, en primaria y en secundaria. Cómo está construyendo él las mentes, cómo está envenenando las mentes de nuestros niños y adolescentes. Le invito a este programa. Vamos a tener inicialmente un reportaje donde vamos a presentar distintas visiones de miembros de la comunidad educativa, de quienes quisieron dar declaraciones. Seguidamente vamos a entrevistar a un periodista nicaragüense que en realidad es quien dio origen a este programa, porque publicó un reportaje en un medio de comunicación internacional con el nombre de Daniel Ortega vuelve a la escuela. Este periodista, Julián Navarrete, hizo un análisis de 25 textos escolares, encontró 35 fotografías de Daniel Ortega y una campaña, una propaganda absolutamente grosera que están metiendo en las mentes infantiles, en las mentes juveniles. Entonces vamos a entrevistar a Julián, que nos presente los principales hallazgos de su trabajo, y por último vamos a entrevistar a una de las especialistas nicaragüenses mejor formadas en materia de educación, Vanessa Castro, que tiene un doctorado en la Universidad de Harvard, una gran experiencia en organismos internacionales, para ver cuál es el análisis que hace de esta realidad perversa y cuáles son las recomendaciones que nos da. Así que vamos a pasar al reportaje. Más de 1,5 millones de nicaragüenses, niños, niñas, adolescentes y jóvenes asisten a escuelas e institutos en el territorio nacional. Lamentablemente, el grueso de nuestra sociedad es ajena a lo que ocurre detrás de los muros de nuestras escuelas.
En pantalla podremos observar imágenes, textos y lecturas que se enseñan como verdades absolutas a lo más sensible y vulnerable de nuestra sociedad, que es la niñez. Compartiremos como un ejemplo la lectura de un texto de estudios sociales de primer año de secundaria. Hoy, Nicaragua vive en libertad y democracia. Las autoridades son respetuosas de la ley y de las instituciones públicas, sin persecución política ni presos políticos, ni torturas en las cárceles, sin exiliados, sin represión militar o política. Aquí todos los partidos y todas las organizaciones gozan de libertad de pensamiento y de organización, libertad de expresión y de organización, libertad de culto, libertad para viajar donde quieran. Solo es un ejemplo de muchas de las lecturas que podríamos compartir. Víctimas directas de este proceso son maestros y estudiantes. Inicié hace los 19 años a impartir clases, tengo 29 años, hasta el 2018 pues, que me despidieron el 8 de agosto del 2018, cumplí 29 años de impartir clases, inicié como maestra de primaria. Yo considero de que la educación hoy en día pues no está bien, hasta donde yo estuve pues en el 2018, que lamentablemente me despidieron, hasta ahí no está bien. En primer lugar, todo es politizado. Los alumnos, si hay alguna actividad, los sacan de clase, los sacan para que participen en las actividades. Se pierde bastante clase, en los colegios públicos se pierde bastante clase. Los maestros son afectados a ir a todas las actividades que el gobierno hace. Tenés que participar, porque si no participas pues ya te llama la atención. Lo que pasó conmigo, que yo ya no quise participar en nada en el 2018 y me despidieron. Claro que abusan del maestro, y muchos maestros, por eso nos rebelamos en el 2018, que ya no quisimos seguir siendo parte de eso, y fue que nos despidieron. Mucho se da ahorita en todo esto, que la CID ha venido pronunciando los despidos, pero más se mencionan doctores, pero los maestros en ningún momento se menciona, y somos muchos los maestros que hemos sido despedidos, y prácticamente ahí no se mencionan docentes, solo se mencionan los periodistas porque tuvieron que irse al exilio, los médicos, pero los docentes no se mencionan, y hay cantidad de docentes que fuimos despedidos por no querer participar y no ir a las rotondas, porque para mí eso es denigrante, estar en una rotonda. Si uno, como cuando a mí me despidieron, yo se lo dije a la directora, en que yo le he incumplido aquí, porque yo tenía entendido que le trabajaba al Ministerio de Educación, no a un partido político. Los secretarios políticos, ellos deciden a quiénes son las personas que van a estar al frente de los colegios. Ahí ya no es ni el delegado, son los secretarios políticos del frente. Son los que deciden qué personas son las que van a estar en las escuelas. Hacen demasiado homenaje hacia ellos en los días representativos, los ponen como próceres, algunos que no son ni se conocen. En cuanto a la represión, los otros como que dejaban más que la gente se expresara, y está reprimiéndolos cada vez más, porque no dejan ni salir a las calles. El temor a represalias por parte de autoridades gubernamentales y educativas obliga a proteger identidades de madres de familia que expresan su opinión sobre el modelo educativo en Nicaragua. Sí, nosotros en las tareas que realizamos con la niña, normalmente siempre está presente, por ejemplo, Sandino, dónde nació él, qué fundó Sandino, que se habla que fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tal vez los adultos lo miran desde otro plano, algo ya más político, pero los niños no le ponen mucha atención a eso, lo miran como una clase más que se imparte en el colegio, y así queda pues. Los niños a veces, según los comentarios que uno hace en su hogar, ellos van formando también su propio criterio, porque así es. Usted habla y el niño analiza. Ya está en una edad el niño súper avanzado de que te analiza la cosa y te dice, ¿qué es esto? Se pregunta el niño. ¿Es lo mismo y para qué? Entonces, lo que hacen es como le decimos nosotros los nicas, como lavado de cerebro. Bonito es de que el niño sepa la historia,
Porque para mí, si es una educación, es para superación, pero no para una ideología, pienso. Porque no, ahora no podemos decir que nos inclinamos a este partido o nos inclinamos al otro, pero en sanidad, en el contexto sano. Pero ellos lo hacen la palabra no es manipulación, es la ideología en sí, porque lo están tomando como una idea, recalcar esa idea, penetrar esa idea y tener resultados sobre esa idea de ellos, no a favor del niño, de su educación, sino a favor de ellos. Todos los niños tienen derecho, nosotros también tenemos derecho. Entonces, ¿por qué no ellos decir lo que piensan? Los padres de familia deben recordar que la Ley General de Educación establece en su artículo 109 que son los padres y madres como primeros responsables de la educación de los hijos hasta mayoría de edad o hasta cuando ocurriese cualquier modalidad de emancipación, quienes les corresponde, según el inciso A, el deber y el derecho de educarlos libremente, decidir el tipo y la forma de educación que desea para sus hijos y hacer efectivo el principio de respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia. Conéctate ya a Telecable y disfruta de más entretenimiento, más emociones, más ideas y más conexión, porque todos queremos más. Adquirí nuestro mega combo de 50 megas por solo 32,900 colones y disfruta del internet más veloz y estable. Ahora también con velocidades únicas de 200 y 300 megas. Conéctate vos también. Llama ya al 4080-4000. Si ya sos cliente, solicita tu cambio en www.telecablecr.com. Telecable, lo que más te conviene. Buenas noches. Ahora vamos a escuchar al periodista nicaragüense Julián Navarrete. Él publicó en un medio de comunicación internacional un reportaje con el título bastante sugestivo que se llama Daniel Ortega vuelve a la escuela. Julián es periodista con 6 años de experiencia, trabaja en el diario La Prensa. Julián, ¿podrías contarnos un poco qué te llevó o qué lo llevó a quienes trabajaron en ese reportaje a enfocar en un tema que ha sido bastante descuidado, como es el uso de los textos escolares como mecanismos de propaganda política? Sí, bueno, primero gracias por la invitación al programa y bueno, esta investigación fue precisamente por eso, porque es uno de los temas que no se tocan generalmente en los medios de comunicación o se tocan de manera superficial. Habíamos visto muchas denuncias en redes sociales o incluso padres de familia que denunciaban la manipulación tanto de los textos escolares como el adoctrinamiento en las escuelas. Entonces decidimos ver qué había ahí. Creo yo que la crisis esta de los medios de comunicación también afecta en el sentido de que no podemos darle profundidad a ciertos temas que sí pudieran ser relevantes. En este caso, creo que con Conectas buscamos por lo menos darle más tiempo, ya no si no tenemos recursos, sino darle un poquito más de tiempo a la investigación. Entonces por eso decidimos meternos a este tema, a escudriñar qué había ahí, qué había más en el fondo, y nos encontramos con una muy buena historia, pues, y que tuvo algún impacto, pues, en las personas que la leyeron. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esa investigación, Julián? Sí, bueno, yo creo que también esto nos deja una lección, y es que aunque hay una política desde que este gobierno llegó al poder de cerrar la información totalmente, creo yo que siempre hay grietas, ¿no?, en el régimen. Bueno, nosotros cuando iniciamos esto pensábamos ver los ejemplos clásicos, ¿no?, de los libros de textos que ya habían sido denunciados en algún otro medio de comunicación, como era señalar al canal interoceánico o las alusiones a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Entonces nosotros decidimos buscar información en los libros, y los encontramos. Pues encontramos los libros, y creo yo que eso fue, digamos, como encontrar una mina, y de ahí era revisarlos
cuando empezamos a revisar encontramos muchísima más información. El reportaje se publica en algunas partes de los libros, pero yo creo que, estoy seguro, porque hice ese trabajo, tenemos muchísimas otras páginas que no fueron mostradas, porque precisamente queríamos que la gente lo viera por su propia cuenta, ¿no? Por eso pusimos el link de la página donde podían encontrar los libros. Y bueno, que se enteraran de cómo se estaba manipulando a los niños, no solo porque, bueno, este trabajo fue, de las menciones que hay o las alusiones que hay al presidente de Nicaragua y a sus allegados, ¿no? Internacionales como Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales. Pero también en el contenido de los libros hay también información que muestra cómo irresponsablemente se está destinando dinero, recursos públicos que nos cuestan a todos los nicaragüenses para libros que en realidad no sirven o tienen muy poca utilidad. ¿Cuántos libros revisaste, Julián? Revisamos 25 libros. Ahí hay... creo que 24 de los que están en digital, y también encontramos otros libros que en físico, ¿no? Que una de las imágenes que sale que encabeza el reportaje es de un libro de 5º año de estudios sociales que no está en digital. Entonces ese libro lo encontramos en físico, y creo yo que la razón por la que no está en digital es porque es el libro más escandaloso, ¿no? Tiene una portada estrambótica, ¿no? Esas que utilizan los colores típicos de la vicepresidenta, del gobierno. Estos libros eran de primaria y de secundaria. Sí, son libros... Sí, son libros de primaria, secundaria, de las materias de convivencia y civismo, estudios sociales o historia, geografía y español, o lengua y literatura, que es las clases o el nombre que se le da, ¿no? a español. Y de ahí es que, bueno, los libros de estudios sociales donde se relata la historia de Nicaragua, creo yo que son los más escandalosos en este sentido, pero hay muchas lecturas que se le puede dar a este trabajo. ¿Podrías compartir con los televidentes algunos ejemplos de los hallazgos que encontraste, algunas referencias, algunas distorsiones, las fotografías? Sí, claro. Es decir, encontramos en 25 libros, encontramos más de 35 fotos, ¿no? Del presidente Daniel Ortega. Claro, habían muchas fotos, o sea, habían libros que contenían 8 fotos del presidente Ortega, de su esposa también, Rosario Murillo, señalamientos hacia el ALBA, señalamientos a Hugo Chávez, es decir, menciones a Hugo Chávez, a Fidel Castro, a Evo Morales, a Minta Granera. O sea, la narrativa del gobierno o la narrativa oficial que Rosario Murillo dicta todos los días a mediodía es lo que se encontraba en los libros. O sea, los libros son un calco de esos discursos, muchos libros con un sentido sin contenido, sin fundamento. Habían muchas menciones o habían muchas afirmaciones, ¿no? Como esto de que a partir de que el gobierno de Daniel Ortega tomó el poder, Nicaragua le va muchísimo mejor, y hacen una comparación a que el país no tiene presos políticos, que el país no sufre represión, que el país le va bien en la economía, cuando vemos que esto contrasta con lo que estamos viviendo actualmente desde el año pasado, ¿no? Desde abril de 2018. Yo tuve oportunidad de leer tu reportaje, me despertó curiosidad para ir a revisar algunos de los textos. Me encontré que en uno de ellos se dedicaban 6 páginas a la biografía de Carlos Fonseca, 7 páginas a la historia del Frente Sandinista, y hasta el hijo de Carlos Fonseca agarraba terminación porque aparecía allí fotografiado como que si tuviera algún mérito. Julián, ¿vos intentaste entrevistar a maestros o a estudiantes o autoridades de institutos para que dieran cuál era su versión sobre esto?
hicimos, bueno, porque los libros es una parte del reportaje, pero lo que trata todo el reportaje, bueno, era el corazón del reportaje, pero el reportaje trata sobre el adoctrinamiento en las escuelas. Recordemos que hay muchas denuncias en los medios de comunicación y en las redes sociales donde donde les estaban mostrando videos con la narrativa oficial de lo que ocurrió en abril de 2018. Entonces nosotros fuimos a esa escuela a corroborar eso. Lo que encontramos fue una cerrazón oficial. Obviamente nadie quiere hablar. Hablo de los maestros, ¿no? No quieren hablar, o directores de colegios no quieren hablar, se niegan a dar declaraciones. Nosotros hicimos una solicitud de entrevista también al Ministerio de Educación. Nosotros también llamamos al diputado y encargados en temas de educación, Cepeda, y no nos quiso dar declaraciones sobre este tema. Y hablamos con niños, pues incluso, y ahí es donde surgen también además hallazgos, porque resulta que en este libro de convivencia y civismo que se da en primaria, perdón, de segundo grado a quinto o sexto grado, nos decían que ese era el único libro que les regalaban pues a los niños, y en este libro hay una unidad que se llama Bien Común. Bueno, eso sabemos nosotros que es una de las referencias de la vicepresidenta de este gobierno. Entonces, y donde habían un montón de historias de ficción, porque eran historias de ficción, en donde con la narrativa oficial de los programas, una alusión a los programas del gobierno, todos los programas del gobierno, como que si esto fuera otro país, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontramos. Nadie da una explicación, menos en esta circunstancia en Nicaragua, pero nosotros, bueno, hicimos la debida diligencia de ir a los colegios a buscar una explicación ante esto, y encontramos, aunque no nos dieron declaraciones, pero encontramos explicaciones como la que un director del colegio estaba custodiado por 2 policías, ¿no? Ya sabemos que la policía aquí, que escuchaban todo lo que decía el director del colegio, o sea, una especie de vigilancia al propio director. Y nosotros fuimos a otro colegio a querer hablar con unos alumnos que ya teníamos una entrevista pactada, y la subdirectora del colegio tampoco nos quiso dejar que nosotros entrevistáramos a estos niños, con lo cual esto también demuestra que la libertad de expresión en los colegios está totalmente coartada, no existe, pues. Y aunque no nos dieron declaraciones, los simples hechos y mostrarlos, creo yo que fue un insumo o información que los lectores, útiles, ¿no? Para los lectores. Julián, vos como joven, como periodista, como profesional, después de este trabajo, ¿qué lecciones te quedan y qué recomendaciones podría hacer? Porque esto requiere una atención, una preocupación y una ocupación de la sociedad en su conjunto, porque realmente esto se trata lisa y llanamente de lo que se utilizaba en otros tiempos, que es un lavado de cerebro. ¿Qué lecciones y qué recomendaciones podría hacer vos como joven, como profesional, como periodista? Sí, bueno, creo yo que la primera lección es bueno, como periodista, es que las historias están, aunque es cierto, estamos en un país bajo una dictadura y que no permite pues la libertad de expresión y que nos está asfixiando como medio de comunicación, a todos los medios de comunicación independientes, pero bueno, se puede hacer, creo yo, periodismo, se puede hacer, se puede dar información de calidad, con bastante esfuerzo y con bastante amor por esto, pues. Y lo otro es que, bueno, es terrible, ¿no? O sea, es una historia que ojalá tenga el impacto, ojalá siga teniendo impacto, pero es terrible saber que, digamos, nuestros hijos, ¿no? Están siendo alimentados por esta educación. Recordemos, en el trabajo está dicho, son
más de 1,5 millones los estudiantes de los colegios públicos que se están educando con esto. O sea, esto es algo serio, pues. O sea, esto debería, sí, de llamar la atención de las autoridades y de las organizaciones de la sociedad civil para ver qué se puede hacer con esto y denunciarlo. Denunciarlo más, porque en realidad es cierto, estamos bajo un contexto de una dictadura en donde se asesinó, en donde hay presos políticos, hay perseguidos, asediados, pero este es un tema que es transversal, ¿no? O sea, que la sociedad lo va a resentir dentro de unos años, o ya lo está resintiendo. Esto tiene un efecto. Obviamente es una política que se empezó a dirigir, una política pensada por el oficialismo, pero va a tener un efecto y eso no, o sea, aparte, bueno, esta es una publicación para el debate, para que la gente tenga conocimiento de esto, pero debería de tener o me gustaría, ojalá no, que tenga una mayor repercusión. Muchas gracias, Julián, y realmente te felicito por el trabajo y adelante. Jóvenes profesionales como vos, comprometidos con su profesión, son los que van allanando el camino hacia el futuro de estas generaciones. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y eso, sobre todo, gracias por debatir sobre este tema, pues, por ponerlo en agenda, ¿no? ¿Sabías que en Telecable aumentamos tu velocidad de inmediato y en todo el país? Ingresa a www.telecablecr.com. Llena el formulario con tus datos personales, como tu nombre, identificación, teléfono y número de contrato. Una vez enviado el formulario, te diremos cuánto puedes subir tu ancho de banda y sabrás la diferencia de tu facturación. Conéctate ya con Telecable y disfruta del internet más veloz y estable. Bueno, ahora vamos a escuchar el punto de vista de una de las especialistas con mayor formación en el tema de educación, con Vanessa Castro. Vanessa tiene un doctorado en la Universidad de Harvard, es consultora de organismos internacionales en materia de educación, el Banco Mundial, el BID, tiene experiencia en múltiples países. Buenas noches, Vanessa, muchas gracias por atender nuestra invitación. Vamos a entrar al punto. Lo primero es que hace algunos años, pocos años, el Banco Mundial publicó un estudio que se llama Aprender. En este estudio, cuando se refiere a Nicaragua, el Banco Mundial informa que en las pruebas que se realizaron, los niños de segundo grado, el 70% no podía sumar 6 más 7, y de tercer grado, el 50% no podían hacerlo. ¿Cuál es la situación real de la educación primaria y secundaria en Nicaragua, pero primordialmente primaria? Gracias, Enrique, por la oportunidad pues, de hablar un poco de un tema que en verdad me parece crucial para el desarrollo del país, para que salgamos de la pobreza, para que los niños tengan oportunidades en este mundo de ser más integrales, de ser mejores ciudadanos. Ese estudio del Banco Mundial es absolutamente consistente con la realidad con que yo he tropezado en los estudios que he hecho aquí, tanto sobre matemáticas como en el campo de la lectoescritura. Desde el año 2007 y estamos ya en el 19, desde hace 12 años hemos un equipo de personas, en este caso con Nicaragua Ley, una asociación, una ONG, hemos estado trabajando estudios para medir el aprendizaje de la lectura y desgraciadamente encontramos que un 70% de los niños no logran leer de acuerdo a estándares ya fijados a nivel internacional para los niños hispanoparlantes. Eso
los pone en unas circunstancias muy difíciles, porque para poder continuar aprendiendo, que en cuarto grado ya no es que están aprendiendo a leer y escribir ni aprendiendo nociones de matemáticas, sino que deben leer para aprender, ellos tienden a fracasar. Se instauró en este régimen la promoción automática, pero ¿qué es lo que hemos detectado en esos estudios? Que en tercer grado se concentra el mayor nivel de problemática del aprendizaje de la lectura. ¿Entre quiénes? Entre los niños que están en escuelas multigrados, en zonas rurales, indígenas y quienes son más pobres. Esto lo confirma CERCE, TERCE, que son pruebas internacionales de UNESCO, en donde nuestros estudiantes están a la cola de América Latina. Vanessa, y cuando se van cargando estos déficits, ¿cuál es la repercusión que tienen ya cuando se llega a la universidad y aún una vez que se egresa de la universidad? ¿Hay posibilidades de que estos déficits se neutralicen en el camino o se cargan a todo lo largo del sistema escolar? Bueno, desgraciadamente no llegan a la universidad. La tasa de graduación de Nicaragua en los últimos 12, 10 años ha sido del 60% como máximo. O sea que de cada 100 estudiantes que entran a primaria, solamente logran egresar 60. 40 se quedan. Pero si lo dividís por quintiles del pastel, pues de la economía, el quintil más pobre solo logra graduar entre un 21 y un 22% de sus estudiantes. O sea, de cada 100 que entran, solo logran salir de la primaria el 21 o el 22. No estoy diciendo que salen debidamente preparados para ir a secundaria, que además no deja de ser un esfuerzo costoso porque no hay secundaria en todos los municipios. Es una oferta que está no diversificada y que es escasa. Entonces tenemos que entre los del quintil superior la tasa de graduación es el 90-93%, pero los más pobres se gradúan el 20%. Esos los que van a volverse son analfabetos. Los que no se gradúan se vuelven analfabetos funcionales. O sea que estar librando esa lucha permanente por el alfabetizar no sería necesario si nosotros tuviéramos escuelas donde se genera aprendizaje de calidad, de las herramientas básicas para convertir a nuestros estudiantes en ciudadanos críticos, en ciudadanos creativos, en ciudadanos que son capaces de cooperar entre sí para poder después más tarde aplicar esas habilidades al mundo del trabajo, y ciudadanos que son capaces de comunicarse con eficiencia. Eso no lo estamos logrando. Has mencionado dos temas, Vanessa: pensamiento crítico, pensamiento creativo, espíritu colaborativo. En este programa hemos enfocado el uso de textos escolares como mecanismos o instrumentos de propaganda partidaria. ¿Qué impacto, además de esos déficits que ha señalado, tiene en el pensamiento crítico, en este espíritu o predisposición creativa de la niñez, el hecho que se le esté distorsionando la realidad desde tempranos grados en la escuela? Sí, es grave. Primero, porque la educación desde hace más de un siglo ya no se está usando como un mecanismo de domesticación, más bien, y eso lo puso, digamos, en boga y de manera mundial Pablo Freire. La educación es un instrumento desde hace bastante tiempo de liberación. Dentro de los países con desarrollo capitalista alto, se considera que la educación es una manera de creación de capital humano y también de movilidad social. En Nicaragua no está cumpliendo ninguna de esas dos funciones. Primero, porque realmente ha sido un instrumento de los partidos políticos en el poder. Segundo, porque ya con este tipo de régimen, que es un régimen totalitario y autoritario, ya no les interesa ni siquiera que aprendan, sino que los quieren indoctrinar.
Y para indoctrinar a un estudiante tenés que volver dócil a un maestro y a una maestra, que son quienes llevan a cabo eso. ¿Cómo los están convirtiendo en personas dóciles, por lo menos en la escuela y en el aula? A través de la amenaza, del despido, de la persecución, del asedio, el indoctrinamiento a través de textos que, según leí en un artículo de reciente, 35 textos estudiados, hay culto de la personalidad, lo que hace es disminuir la capacidad crítica de los estudiantes, pero implica domesticar a un docente, lo cual es una violación flagrante tanto de los derechos humanos del docente como de los niños. Finlandia, que es un país con un enorme éxito en todas las pruebas internacionales, es un país donde los docentes tienen autonomía para enseñar, donde son respetados. Aquí nosotros los estamos tratando como que fueran esclavos o seres humanos sin derechos. Y eso, además de ser violatorio de lo que es la labor de la escuela, es realmente lastimoso para el sistema educativo, para la dignidad y la autoestima de maestros y maestras que se ven obligados, porque no dudo que ellos estén haciendo eso voluntariamente. Vanessa, vos tenés mucha experiencia internacional. En este estudio del Banco Mundial aparece que a pesar de las reformas en Brasil al sistema educativo, en algunos casos, en matemáticas, iban a tardar más de un siglo para equipararse al rendimiento de estudiantes de la misma edad en países desarrollados. Pero el mismo estudio señala que el rendimiento de jóvenes de Vietnam se equiparó al rendimiento de estudiantes de Alemania. ¿Qué lecciones de la experiencia internacional relacionadas con este tema podrías compartir con nuestra teleaudiencia? Bueno, la verdad que hay países que han logrado muchísimos avances. Está Vietnam, está Corea del Sur, está Polonia, está Finlandia, y en gran medida tienen que ver, y debo de mencionar a Cuba, con estabilidad. La estabilidad en un sistema educativo es algo de suma importancia, porque si vos estás cambiando los currículos, los textos, conforme cambia el signo ideológico y el partido que gobierna, e incluso en nuestro país el ministro o la ministra a cargo, no le das la oportunidad ni a los docentes de poder, digamos, ofrecer a los estudiantes lo mejor de ellos, porque a cada ratito le cambias la seña y eso hace que el docente se sienta realmente lastimado. Entonces, en Vietnam evidentemente hay estabilidad. En Finlandia ha habido estabilidad basada en la formación altísima de los docentes que son seleccionados para esa profesión con sumo cuidado, porque tienen en sus manos y en sus cabezas la labor de formar ciudadanos y profesionales que van a garantizar el futuro del país. Aquí eso no está ni cerca de tenerse presente. Los niños no son vistos, ni las niñas, como futuros transformadores de una realidad que a gritos necesita ser transformada. Más bien, lo que se ha practicado es un desprecio por la niñez y por las maestras y maestros de las escuelas. El resultado lo estamos cosechando. Durante Somoza no había interés en que nadie tuviera una educación más allá de lo básico. ¿Por qué? Porque se necesitaba mano de obra. Estuve recientemente estudiando documentos de los años 80 y vi que los objetivos que la educación perseguía era tener gente capaz de realizar tareas de la revolución. Eso no es exactamente para lo que se hace la educación. La educación se hace para tener ciudadanos creativos que pueden cambiar el contexto en que se van a desenvolver, incluyendo las condiciones de vida en que ellos están insertos. Entonces, si un ciudadano o una ciudadana no tiene esas capacidades, evidentemente va a pasar como en Brasil, que
no alcanzan a los de los países desarrollados, donde realmente la preocupación trasciende el clientelismo. Pienso que el esfuerzo que hicieron el PT de Brasil por salir adelante tenía mucho de clientelismo, y el clientelismo no es forjador de ciudadanos creativos. Obviamente, al no tener arraigo esos esfuerzos en las comunidades, viene un nuevo presidente, Bolsonaro, y está despreciando las escuelas. Y Vanessa, eso ya lo tenemos, pues sí. A propósito de cambio político, nosotros en Nicaragua, más temprano o más tarde, esperemos que más temprano, nos enrumbemos por retomar la transición democrática, el cambio democrático. Con tu conocimiento y tu experiencia, obviamente una de las grandes transformaciones tendrá que ser en el sistema educativo. ¿Cuáles serían para vos los 3, 4 grandes ejes de una reforma educativa que nos coloque rumbo al siglo XXI? Porque el gobierno de Ortega nos ha colocado rumbo al siglo XIX. ¿Cuáles serían los ejes de una transformación en la educación nicaragüense? Bueno, yo he analizado el tema varias veces. Para mí el primero sería independizar la gerencia y dirección del sistema del partido de gobierno. Los uruguayos han hecho en esa dirección un esfuerzo que les ha resultado positiva. Un Consejo Nacional de Educación en la que estén ciudadanos y ciudadanas probos, electos por sus capacidades y méritos y no por vinculación con un partido. Esa gente no tendría que estar siendo movida cada vez que hay elecciones. Segundo, una descentralización verdadera, donde cada departamento tenga cierta capacidad, porque no la van a tener toda en materia económica, pero cierta capacidad de tomar decisiones para poder ajustar el currículo, que debe ser mucho menos amplio de lo que es a las necesidades de la comunidad, las necesidades de sus territorios. En Finlandia, los maestros están en esa libertad de hacer ajustes según las necesidades de los estudiantes, según las necesidades de la familia y de la comunidad. Esa descentralización aquí está ya respaldada por leyes que este gobierno ha menospreciado y no ha aplicado porque volvió a centralizar. Tercero, y esto para mí es crucial, es la educabilidad del estudiantado. Nosotros, si recibimos en el sistema educativo una niñez desnutrida, una niñez que no tuvo lactancia materna, una niñez que no se vacunó, una niñez que estaba enferma y que no tuvo en su casa posibilidades de libros, de documentos escritos, periódicos, etcétera, estamos recibiendo una niñez con alto riesgo de fracaso escolar. Aquí hubo en los años 90 2 programas muy exitosos que este gobierno desechó por considerarlos neoliberales. Está probado que la inversión en la primera infancia, de los 1 a los 6, 7 años, es garantía de que esa niñez salga adelante. PAININ era un programa que incorporaba a la comunidad y a las ONG que estaban en los territorios para administrar el programa de atención integral a la niñez. Se evaluó por cantidades enormes de evaluadores externos y resultó un éxito. Y junto con eso estaba la red de protección social. Ambos programas fueron votados. Si vos no le das una mano a los sectores más vulnerables en educabilidad, esos niños van a seguir siendo los 20 que se gradúan en vez de los 100 que se gradúan de primaria. Van a volverse analfabetos funcionales, van a tener problemas para aportar al mercado laboral. Entonces, independencia de la gerencia del sistema educativo. Segundo, la importancia de la descentralización real y no formal, que llegue hasta la escuela. No significa que vas a trasladar los gastos de financiamiento a la escuela, porque podés usar el capital para brindarle a las familias más pobres oportunidades de mandar a sus hijos a la escuela y mejorar la demanda. Cuarto, que yo diría la educabilidad de la niñez, mejorarla. Cuarto, mejorar la formación docente. Aquí estamos formando maestros con 14 años de educación y entran a la profesión
generalmente para irse. Cuando tienen capacidad ya mostrada según 3-4 estudios que hemos hecho en Nicaragualé, los maestros les preguntan ¿dónde se ven 5 años? Los que están asociadas los resultados de sus estudiantes con la labor que ellos hacen, o sea, hay una correlación estadística buena y te dicen en 5 años me veo fuera del sistema educativo. Entonces el sistema educativo de nosotros, por mal pago, maltrato, expulsa a los mejores docentes y priva a los estudiantes de esa capacidad, no premia los esfuerzos de los docentes que están realmente llegando todos los días a dar clases, impartiendo de la hora de clase al menos el 85%, que ese es otro estándar internacional, y desplegando creatividad en la enseñanza. Ese docente se ve afuera. Entonces tenemos esos 4 eslabones: formación docente, educabilidad de la niñez, dependencia de la educación de los vaivenes de la política y de la ideología de los partidos, y 4, descentralización para que la educación se vincule a las necesidades de la comunidad, de la familia y del territorio, y no a los mandatos de un gobierno que en general no tiene ni siquiera contacto con los problemas reales que vive la población. Muchísimas gracias, Vanessa. Seguramente vamos a tener oportunidad de tenerte nuevamente para profundizar en este tema clave y bueno, muchas gracias de nuevo por tu colaboración. Gracias a ustedes por la oportunidad y espero que en realidad lo puedan seguir abordando porque es una situación preocupante la que hay en Nicaragua en estos momentos. Conectate ya a Telecable y disfruta de más entretenimiento, más emociones, más ideas y más conexión, porque todos queremos más. Adquirí nuestro mega combo de 50 megas por solo 32,900 colones y disfruta del internet más veloz y estable. Ahora también con velocidades únicas de 200 y 300 megas. Conectate vos también. Llama ya al 4080-4000. Si ya sos cliente, solicita tu cambio en www.telecablecr.com. Telecable, lo que más te conviene. Hoy hemos abordado un tema delicadísimo que tiene que ver con nuestro presente y que tiene que ver también, sobre todo, con nuestro futuro. Es el lavado de cerebro al que está sometida nuestra niñez por parte de un régimen desalmado que día por día en todas las escuelas bombardea las mentes infantiles y juveniles, falsificando la realidad, anulando la capacidad de pensamiento crítico de nuestro presente y con ello de nuestro futuro. Es un tema, como decíamos al inicio, que nos debe preocupar, pero sobre todo ocupar. Por supuesto, cuando iniciemos el cambio democrático, una de las primeras tareas, uno de los primeros trabajos será impulsar una reforma integral del sistema educativo. Pero mientras ese momento llega, hay 3 tareas inmediatas que podemos cumplir con relación a este crimen, porque es un crimen envenenar la mente de nuestra niñez. La primera es ampliar la denuncia. Este tema también tenemos que denunciarlo todos los días, en todos los ámbitos. La segunda tarea corresponde a nuestros académicos y a las universidades que todavía conservan algo de independencia. Es preciso profundizar porque profundizar es un trabajo de especialistas, psicólogos, pedagogos, educadores. ¿Cuánto impacto va a tener en el futuro esta deformación que está imponiendo el régimen dictatorial? Y en tercer lugar, como familias, como sociedad, nosotros tenemos la obligación de neutralizar esta embestida del régimen. Está bien que nos ocupemos de los aspectos más agudos, más urgentes de la crisis, pero ocuparnos de los aspectos más urgentes de la crisis no nos debe llevar a descuidar los temas estratégicos
y este es un tema estratégico. Así es que familiares, hermanos mayores que están en universidad, padres de familia, madres de familia, deben poner atención a la educación, para llamarle educación, que se está dando a nuestra niñez, particularmente las instituciones públicas. Pero no solo ponerle atención, sino que también dedicarnos a apoyar a los chavalos para mostrarles cuál es efectivamente la realidad y salir al paso a esta embestida del régimen. El régimen no puede seguir intoxicando nuestra niñez. Nuestra responsabilidad como sociedad, como familia, es desintoxicar, limpiar la mente para que tengamos efectivamente una juventud en el futuro vigorosa, con espíritu crítico, creativa, democrática, que allane y construya andamio por andamio esta Nicaragua, esta nueva Nicaragua que todos anhelamos y que vamos a tener, pero debemos trabajar en todos los frentes, no solo con la crisis, sino que también en los temas estratégicos. Le invitamos a un nuevo programa el próximo lunes. Vamos al punto por Ticavisión. Por hoy, que tengan buenas noches y reflexionemos alrededor de este tema. Fritanga Patricia, un bocadito de Nicaragua en tu paladar. Ven y disfruta de la tradicional fritanga, de las deliciosas sopas, del quesillo, el bao y del chancho con yuca. También te ofrecemos el tradicional cacao, el tiste y la chicha, entre otras delicias. Fritanga Patricia, un rinconcito de Nicaragua en Costa Rica.